Un país en constante evolución, donde un profundo arraigo religioso coexiste con un creciente anhelo de libertad y progreso. Irán es cuna de civilizaciones e imperios milenarios, un mosaico de culturas y paisajes donde el pasado y el presente se entrelazan de manera sorprendente, desde las majestuosas ruinas de Persépolis hasta las mezquitas de Isfahán. Un país que sorprende con su rica historia y su belleza natural, donde los imponentes picos nevados de los Zagros contrastan con los desiertos dorados del Lut. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Irán. En estos días en que Irán ocupa los titulares del mundo, es fácil olvidar que detrás del ruido de la geopolítica hay una nación con alma profunda y raíces milenarias. Este no es solo un país en conflicto, es un universo cultural y natural que desafía las etiquetas simplistas. Irán, en su misterio, parece forjado por los sueños del tiempo. Su geografía ha sido comparada con un enorme cuenco natural, un corazón de mesetas y desiertos rodeado por imponentes cordilleras. Desde el aire, sus paisajes parecen fragmentos de otro planeta, donde la piedra, el viento y el fuego dibujan fronteras invisibles. En el centro, late una meseta ondulada, hogar del escurridizo guepardo asiático y de ciudades históricas como Teherán, Isfahán y Shiraz. Aquí, el tiempo no se mide solo en horas, sino en siglos y en poemas. Al norte, las montañas Elburz abrazan la costa del mar Caspio. En sus bosques y riscos sobreviven leopardos persas y cabras besoar, mientras el lago Urmia, el mayor lago salado del Medio Oriente, agoniza lentamente entre el mito y la crisis ambiental. Hacia el este se extiende el desierto de Lut, un mar de arena y roca, donde la temperatura ha superado los 70 grados Celsius en superficie, convirtiéndolo en uno de los lugares más calientes del planeta. Un infierno geológico que, sin embargo, guarda secretos fósiles y paisajes hipnóticos. El oeste, dominado por la cordillera de los Zagros, es tierra de gacelas, osos y pueblos ancestrales, y al este, entre montañas frías y secas, se alza el majestuoso monte Damavand, un volcán dormido de 5.610 metros, el más alto de Asia Occidental. Así es Irán antes del conflicto, antes de los titulares, un país de extremos, donde cada valle y cada montaña nos habla de resistencia, misterio y belleza. Antes de que existiera Irán, existía Persia, un imperio tan vasto y sofisticado que fue capaz de rivalizar con Roma, Grecia y Babilonia al mismo tiempo. Hace más de 2500 años, un hombre cambió la historia del mundo antiguo, Ciro el Grande. Con una espada en una mano y un código de respeto por las culturas en la otra, fundó el imperio aqueménida, considerado el primero en practicar los derechos humanos a gran escala. En su cilindro de Ciro, conservado en el Museo Británico, ya hablaba de libertad de culto y repatriación de pueblos exiliados, mucho antes de cualquier declaración moderna. Persépolis, su joya imperial, era una ciudad esculpida en piedra y fuego, columnas altísimas, relieves que contaban historias, y una arquitectura tan avanzada que muchos la consideran una de las maravillas del mundo antiguo. Luego vendrían Alejandro Magno, los partos y los sasánidas, y con ellos el zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas del mundo, nacida en estas tierras. Pero Persia no solo dejó huella con sus reyes, también lo hizo con su poesía. Poetas como Hafez y Rumi siguen siendo leídos y citados en todo el mundo, siglos después de su muerte.
En 1935, Persia adoptó oficialmente el nombre de Irán, y la historia moderna comenzó a cambiar de ritmo. En el siglo XX, Irán fue un país bisagra, occidentalizado por fuera, profundamente tradicional por dentro. Bajo el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, el país vivió una rápida modernización. Universidades, petróleo, arquitectura brutalista y mujeres con minifalda en las calles de Teherán. Pero esa modernización acelerada trajo tensiones. La desigualdad social, la corrupción del régimen y la creciente influencia extranjera encendieron una chispa que cambiaría todo. En 1979 estalló la Revolución Islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien regresó del exilio para encabezar una revolución sin precedentes, ni capitalista ni comunista, sino religiosa. El Shah huyó y con él una era terminó. Nació la República Islámica de Irán, pero esta revolución también tuvo un rostro oscuro. Fue cultural, social, ideológica y profundamente restrictiva. Se instauró la Sharia, la ley islámica, que cambió por completo la vida cotidiana. Las mujeres fueron obligadas a usar velo. Se prohibieron muchas expresiones artísticas. La moral pública pasó a ser vigilada por el Estado. Lo que para muchos fue la recuperación de la identidad islámica, para otros significó la pérdida de libertades individuales. Desde entonces, Irán vive entre la espiritualidad profunda de su pueblo y las contradicciones de un sistema político-religioso que lo separa del resto del mundo. Un país donde el pasado glorioso y el presente turbulento conviven en cada calle, en cada poema, en cada mirada. Ubicada sobre una meseta a 1200 metros de altitud, al pie de los imponentes montes Elburz, Teherán se extiende como una metrópolis vibrante y desafiante en el norte de Irán. Aquí, las nieves eternas de las montañas observan una ciudad que nunca se detiene, caótica, viva, a ratos moderna, a ratos conservadora. Con más de 12 millones de habitantes en su área metropolitana, es la ciudad más poblada del país y una de las más extensas de todo el Medio Oriente. Capital desde 1795, es el epicentro político, económico y cultural de Irán. Desde sus amplias avenidas hasta sus estrechos callejones comerciales, Teherán es un espejo donde se reflejan siglos de historia persa y la tensión de los tiempos modernos. Uno de sus emblemas más notables es el Palacio Golestán, una joya arquitectónica que fusiona lo persa con lo europeo y que ha sido testigo de coronaciones, tratados y revoluciones. Muy cerca, el Gran Bazar de Teherán bulle con la energía de miles de comerciantes, en un laberinto donde se encuentran desde alfombras persas hasta joyas de plata. La silueta de la ciudad está dominada por dos torres icónicas, la Torre Milad, una de las más altas del mundo en su tipo, y la Torre Azadi, construida en 1971 con mármol blanco de Isfahán, como símbolo de los 2500 años de historia del imperio persa. Su diseño combina la elegancia sasánida con influencias islámicas. También destacan el Museo Nacional de Irán, con una de las colecciones arqueológicas más grandes del Medio Oriente, y el complejo Sadabad, un antiguo palacio real rodeado de jardines, hoy convertido en parque y museo. Pero Teherán no solo es monumentos. ¿Cómo es vivir aquí? La respuesta no es sencilla. La vida urbana se mueve entre el respeto a las costumbres islámicas y el deseo de una juventud que sueña con más libertades. Por ejemplo, el fin de semana se celebra los jueves y viernes, y el viernes, día sagrado, la mayoría de los comercios permanecen cerrados.
El código de vestimenta, especialmente para las mujeres, es estricto: ropa holgada, cabello cubierto, sin colores llamativos. Y sin embargo, en los cafés y parques de la ciudad, es común ver a jóvenes artistas, estudiantes y familias disfrutando de un estilo de vida sorprendentemente activo y social. En materia de infraestructura, el metro de Teherán se destaca como el más extenso de Medio Oriente, movilizando a más de 2 millones de personas al día, un ejemplo de cómo la modernidad sigue abriéndose paso incluso bajo las restricciones políticas y religiosas. A tan solo 150 kilómetros al sur se encuentra Qom, una ciudad sagrada para el chiismo, donde está el santuario de Fátima Masumeh. Este lugar recibe cada año a más de 20 millones de peregrinos. Una ciudad que contrasta la modernidad de Teherán con la intensidad espiritual del Islam chiita. Teherán es, en definitiva, una ciudad de contrastes, antigua y moderna, opulenta y austera, espiritual y pragmática. Es el corazón de un país milenario que, como su capital, late al ritmo de la historia y del presente. Hubo un tiempo en que Persia e Israel no eran enemigos. Antes de 1979, Irán, bajo el mandato del Shah Mohammad Reza Pahlaví, mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, incluso brindando cierto respaldo estratégico en una región volátil. Esta relación no era solo política. Las comunidades judías han habitado el territorio persa por más de 2700 años, desde los tiempos del exilio babilónico, y durante siglos coexistieron con la mayoría musulmana sin mayores tensiones. Todo cambió con la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al Shah e instauró un régimen islámico liderado por el ayatolá Jomeini. Desde entonces e injustificadamente, Israel pasó a ser considerado oficialmente un enemigo del Islam, y particularmente del Islam chiita iraní. El nuevo régimen no solo rompió relaciones diplomáticas, sino que adoptó una retórica de resistencia frontal hacia Israel, al que considera un régimen sionista ilegítimo que debe desaparecer del mapa. Después de la Primera Guerra Mundial, el Medio Oriente experimentó un proceso de redistribución territorial y político significativo, en gran medida impulsado por los acuerdos y tratados internacionales que siguieron al colapso del Imperio Otomano, como el ahora famoso Acuerdo Sykes-Picot de 1916 y declaraciones como la de Balfour en 1917, mediante la cual el Imperio Británico prometía un hogar nacional para el pueblo judío. La Resolución 181 de la ONU recomendaba la creación de 2 estados en el mandato británico de Palestina, uno judío y otro árabe. Esto llevó a la creación del Estado de Israel en 1948, lo cual fue inmediatamente rechazado por gran parte del mundo árabe, aunque Irán no participó directamente en aquella primera guerra árabe-israelí. El giro radical vino con la nueva doctrina de la República Islámica, que ve a Israel como un enclave occidental implantado en tierras musulmanas. Desde entonces, el conflicto no es meramente político o territorial, sino ideológico y religioso. La Revolución Islámica de 1978 en Irán, la que creó un régimen bajo el liderazgo de los ayatolás, que llevó al país a una posición totalmente antagónica contra Occidente y que exige el exterminio injustificado del Estado de Israel. Ya en el siglo XXI, la rivalidad se ha profundizado con el apoyo de Irán a grupos como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, mientras que Israel ha realizado operaciones encubiertas, ciberataques
y ataques aéreos dirigidos contra intereses iraníes en Siria y otras partes de la región. Y en estos días recientes a Teherán y otros puntos considerados como estratégicos de acuerdo al Estado israelí. Pero no solo el Estado judío ha atacado a Irán. Irán lo ha hecho en muchas ocasiones, disparando cientos de misiles contra Israel y apoyando a grupos como los hutíes, quienes atacan al Estado judío desde Yemen. Entre las áridas tierras del sur de Irán se alzan los restos silenciosos de uno de los imperios más grandes de la historia humana, el Imperio Persa, y su joya arquitectónica, Persépolis, sigue siendo un símbolo profundo de orgullo nacional. Fundada por Darío I en el año 518 a.C., Persépolis fue mucho más que una capital imperial. Era un escenario ceremonial diseñado para impresionar tanto a aliados como a súbditos de las vastas regiones que formaban el imperio aqueménida, desde la India hasta Egipto. Tallada al pie de las montañas Zagros y elevada sobre una plataforma de piedra, Persépolis parece surgir de la tierra como una declaración de poder y civilización. Sus columnas majestuosas, relieves en piedra y puertas monumentales cuentan historias de unidad y diversidad. Soldados, comerciantes y emisarios de más de 20 naciones llevando tributos al gran rey. Una curiosidad que pocos conocen es que la estructura estaba planificada para alinearse con fenómenos astronómicos. Durante el equinoccio de primavera, la luz del sol iluminaba directamente la escalera de los dignatarios, un símbolo de renovación y renacimiento, justo antes de la celebración del Novruz, el Año Nuevo Persa. Persépolis fue saqueada y destruida por Alejandro Magno en el 330 a.C., en un gesto que algunos historiadores consideran venganza por las guerras greco-persas. Sin embargo, incluso su destrucción no borró el legado cultural que sembró. Hoy, las ruinas de Persépolis siguen atrayendo a turistas, arqueólogos y a millones de iraníes que la ven como un símbolo de grandeza perdida, pero también como una promesa viva de unidad cultural. Es patrimonio de la humanidad. A pesar del tiempo, el viento y la guerra, Persépolis no ha desaparecido. Permanece como la memoria grabada en piedra de una civilización que, siglos después, sigue resonando en el alma de Irán. Vivir en Irán es vivir entre contrastes. En las grandes ciudades como Teherán, Isfahán o Mashhad, la vida moderna coexiste con tradiciones milenarias. Los centros comerciales rebosan de tecnología y moda, pero en la calle aún se ven puestos de especias, pan artesanal y bazares donde el regateo es arte. La familia es el centro de la vida iraní. Las reuniones familiares son frecuentes y compartir una comida casera sigue siendo una de las formas más importantes de socialización. Muchos iraníes disfrutan de salir a parques a tomar té o hacer picnics bajo los árboles, especialmente durante la primavera. La semana laboral comienza el sábado y termina el jueves, siendo el viernes el día sagrado, equivalente al domingo en el mundo occidental. La mayoría de negocios están cerrados ese día y las calles se llenan de familias, oración y descanso. Pero no todo es armonía. Desde la Revolución Islámica de 1979, el país vive bajo un sistema religioso rígido. Las mujeres, por ejemplo, están obligadas por ley a cubrirse el cabello y vestir de forma modesta, incluso desde niñas. Esto ha generado protestas, tensiones sociales y movimientos por más libertad, especialmente entre los jóvenes. En cuanto al acceso económico, la situación es mixta. El costo de vida
es relativamente bajo. Alquilar un apartamento puede costar la mitad que en la Ciudad de México, y una comida local cuesta alrededor de $3 o $4. Pero la inflación y las sanciones internacionales dificultan el acceso a productos importados y elevan los precios de bienes básicos. La educación tiene un alto valor cultural. Irán tiene una de las tasas más altas de alfabetización en la región y muchas universidades son reconocidas internacionalmente. Sin embargo, el control ideológico también se siente en las aulas. En definitiva, vivir en Irán es adaptarse a una vida entre la hospitalidad profunda de su gente, el peso de las normas religiosas y un deseo creciente, especialmente entre los jóvenes, por un futuro más abierto. Si existe un lugar donde la historia se transforma en belleza visible, ese lugar es Isfahán, famosa por su apodo, la mitad del mundo. Esta ciudad fue capital del imperio safávida y joya del arte islámico. Su plaza Nakhche-Jahan, una de las más grandes del mundo, es un verdadero escenario al aire libre, flanqueado por mezquitas de cúpulas azules, palacios reales y bazares cubiertos que rebosan caligrafía, cerámica y tapices bordados a mano. La mezquita del Imán, con su acústica perfecta y azulejos turquesa, parece tallada por la luz misma. Pero Isfahán no es solo historia. Sus puentes, como el Sio Sepol, siguen siendo puntos de encuentro para jóvenes y poetas que recitan versos persas al atardecer. La arquitectura aquí no solo se contempla, se habita, se camina, se siente. Más al sur, la ciudad de Shiraz respira poesía. Cuna de los grandes poetas Hafez y Saadi, es un lugar donde la palabra y el arte florecen en jardines. El jardín de Eram, con sus cipreses y canales de agua, parece un pedazo del paraíso descrito en los versos sufíes. Su ciudadela, la Bakil Bazar, y la mezquita Nasir al-Mulk, la mezquita rosa, sorprenden con sus vitrales que bañan los muros en un arco iris de luz cada mañana. Pero Shiraz no es solo nostalgia. Aquí se siente un espíritu más relajado, más bohemio. Es común ver a familias paseando de noche o jóvenes conversando con un libro en mano, bajo la sombra de los naranjos. Y luego está Yazd, una ciudad que desafía al desierto. Fundada hace más de 5000 años, sus callejones de adobe parecen salidos de un relato ancestral. Yazd es un testimonio de adaptación humana al clima más hostil. Aquí nacieron los Badkirs, torres de viento que refrescan las casas sin necesidad de electricidad. También fue hogar de la antigua religión zoroastriana, aún viva en templos del fuego donde la llama ha permanecido encendida por siglos. Su arquitectura minimalista no es una limitación, sino una lección de ingenio. En Yazd, cada sombra, cada brisa, cada muro de barro tiene un propósito. Al caminar por sus techos, uno puede ver las cúpulas de las mezquitas alineadas con las estrellas. No es casualidad que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Irán, diversidad cultural. Irán y el Kurdistán iraquí reflejan dos dimensiones esenciales del Medio Oriente: la diversidad étnica milenaria y la lucha por la identidad. Irán, antiguo bastión del Imperio Persa, es un verdadero crisol de culturas, donde conviven numerosos grupos étnicos y lingüísticos. Aunque los persas conforman la mayoría, el país alberga importantes minorías como kurdos, azeríes, baluchis, árabes y turcomanos. Cada uno de estos pueblos ha dejado su huella en las tradiciones, lenguas y expresiones artísticas del país, formando un mosaico cultural único. El farsi
es la lengua oficial, pero se hablan muchos otros idiomas, como el kurdo, el turco azerí y el baluchi. Esta pluralidad, enriquecida por siglos de comercio y religión, ha tejido un tapiz de identidades que define al Irán contemporáneo. Uno de estos pueblos, los kurdos, representan una de las etnias más grandes del mundo sin estado propio, con unos 45 millones de personas distribuidas principalmente en Turquía, Irán, Irak y Siria. Su historia, marcada por la resistencia y la marginación, tiene raíces que muchos vinculan a los antiguos medos. A pesar de persecuciones, como los ataques químicos de Saddam Hussein y las campañas militares turcas del siglo XX, los kurdos han conservado su lengua, cultura y aspiraciones de autonomía. Erbil, capital del Kurdistán iraquí, es una de las ciudades más antiguas del mundo, con unos 6000 años de historia. Situada entre los ríos Éufrates y Tigris, fue parte de imperios como el babilónico, persa y otomano. Hoy es una metrópoli moderna y vibrante, con amplias avenidas y rascacielos que conviven con zocos tradicionales. Su casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, simbolizando la resistencia cultural kurda. En el corazón de esta ciudad, el pueblo kurdo ha construido un modelo de autogobierno, manteniendo viva su identidad dentro de una región marcada por la complejidad geopolítica. ¿Cómo es la vida en la región del Mar Caspio? La región del Mar Caspio en Irán se encuentra ubicada al norte del país, una región que cautiva con una combinación de riqueza natural, cultura ancestral y paisajes inolvidables. Enclavada entre las montañas de Alborz y el mar interior más grande del mundo, esta zona es hogar de frondosos bosques, montañas majestuosas y reservas naturales que protegen una biodiversidad única. Las condiciones climáticas templadas favorecen no solo la vida silvestre, sino también la actividad agrícola, especialmente la siembra del famoso té caspiano, cultivado en terrazas montañosas con altitudes ideales. Además de su exuberancia natural, la región posee múltiples lagos salados formados por la evaporación del agua del Mar Caspio y fuentes subterráneas. Estos lagos, como el prominente lago Urmia, el sexto más grande del mundo en su tipo, son vitales tanto para el ecosistema como para la economía local, utilizados en la producción de sal, minerales y como atractivo turístico. Urmia, además, es refugio clave para aves migratorias. Las ciudades de Masuleh y Rasht destacan por su encanto tradicional, con arquitectura de montaña y calles empedradas que evocan tiempos pasados. La gastronomía regional incluye especialidades como el pan horneado en barro, kebabs aromáticos y té de hierbas local, todo ello servido con la característica hospitalidad de sus habitantes. Quienes visitan esta región pueden sumergirse en la vida rural, conocer las labores agrícolas, las prácticas de pastoreo y descansar en alojamientos típicos de la zona. Las playas de aguas tranquilas y cristalinas completan este entorno que invita tanto al descanso como al descubrimiento, consolidando a la región del Mar Caspio como uno de los destinos más completos de Irán, donde la naturaleza, la tradición y la vida cotidiana se entrelazan con armonía. La economía del Irán de hoy. La economía de Irán es variada y presenta características de una nación de renta media alta, con un importante sector primario y una industria en expansión.
Su base económica descansa principalmente en la explotación de hidrocarburos, siendo el petróleo y el gas natural los pilares fundamentales. Irán ocupa el segundo lugar en producción dentro de la OPEP, solo detrás de Arabia Saudita, y representa aproximadamente el 5.1% del petróleo crudo mundial. Esta actividad se concentra sobre todo en el sur del país, cerca del Golfo Pérsico, donde también se encuentran islas turísticas como Kish y Keshm, conocidas por su paisaje escarpado, sus formaciones rocosas únicas y rutas ideales para el senderismo. Cerca de allí se ubica el Estrecho de Hormuz, paso marítimo crucial entre Irán y Omán, de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. A través de este canal estratégico circula casi una quinta parte del petróleo mundial, lo que representa unos 17.5 millones de barriles diarios, consolidando la posición geopolítica clave de Irán. Además del sector energético, Irán cuenta con importantes recursos minerales extraídos de sus lagos salados, donde se obtienen sal, potasio, magnesio y sulfato de sodio. Estos materiales tienen aplicaciones en industrias como la farmacéutica, la alimentaria y la química. Por otra parte, sectores como la agricultura, la manufactura y especialmente el turismo también ofrecen gran potencial. Con una rica herencia cultural, paisajes diversos y una historia milenaria, Irán atrae a visitantes de todo el mundo. Su patrimonio natural y humano convierte al turismo en una oportunidad estratégica de crecimiento económico. En conjunto, la economía iraní refleja una mezcla de riqueza natural, potencial industrial y ventajas geográficas que le otorgan una posición destacada en Medio Oriente, tanto en términos económicos como estratégicos. La cultura persa, religión, educación y arte. Irán es un país donde la religión, la educación y el arte están profundamente entrelazados, formando la base de su identidad nacional. El Islam chiita, duodecimano, es la religión oficial y dominante, impregnando la vida cotidiana, desde las normas sociales hasta la estructura legal. La fe no solo define lo espiritual, sino también lo moral y político. Uno de los centros más importantes del chiismo es Mashhad, en la región de Jorasán, donde millones de fieles peregrinan al santuario del Imam Reza, octavo imam del chiismo. Allí también florecen los estudios religiosos, que han preservado la doctrina durante siglos. Esta influencia religiosa se refleja directamente en el sistema educativo iraní. El idioma oficial de enseñanza es el persa, aunque el árabe es obligatorio desde la primaria hasta la secundaria, debido al contenido religioso presente en el currículo. El 98.5% de la población es musulmana, en su mayoría chiita. A pesar de las restricciones, el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, aunque enfrentan severas limitaciones en cuanto a la vestimenta, la elección de carrera, el trabajo y la participación en la vida pública. Las leyes exigen, por ejemplo, el uso obligatorio del hijab y existen restricciones para viajar o ejercer ciertos cargos. El arte iraní es el reflejo de su alma histórica. La cerámica, los azulejos decorativos y las alfombras persas son expresiones de una herencia visual rica, marcada por el detalle, la simetría y la tradición islámica. La poesía persa, con figuras como Hafez o Rumi, es un pilar cultural venerado. La música tradicional, con escalas complejas y timbres distintivos, ofrece una identidad sonora propia. El cine iraní,
Premiado internacionalmente, representa una de las voces más auténticas del realismo contemporáneo, narrando con sutileza las tensiones entre tradición y modernidad. El rol de Irán en el Medio Oriente. Irán, heredero de la antigua Persia, cambió para siempre el mapa político del Medio Oriente con la Revolución Islámica de 1979. Tras siglos de monarquía y una acelerada occidentalización bajo la dinastía Pahlavi, el descontento social y religioso culminó en una revuelta popular que derrocó al Shah y puso al ayatolá Ruhollah Jomeini al mando de un nuevo estado teocrático. El objetivo: instaurar un sistema regido por la Sharia, donde el Islam chiita se convirtió no solo en religión oficial, sino en eje absoluto del poder político, judicial y social. La revolución no solo cerró un ciclo monárquico de más de 2500 años, sino que también convirtió a Irán en un actor disruptivo al desafiar el orden mundial liderado por Occidente. Desde entonces, el país ha sido acusado de apoyar a grupos islamistas como Hezbollah y Hamas, al tiempo que impuso una rígida legislación sobre las mujeres y persiguió a la oposición interna con puño de hierro. En la geopolítica regional, Irán ha trazado una red de alianzas estratégicas para expandir su influencia chiita y contrarrestar la presencia de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. En Irak, tras la caída de Saddam Hussein, Teherán ha respaldado milicias chiitas y partidos aliados que hoy dominan buena parte del poder político. En Siria, tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad, Irán ha mantenido su presencia militar y operativa, apoyando estructuras locales aliadas y preservando su influencia sobre el territorio clave del Levante. En Yemen, la República Islámica respalda a los hutíes, una milicia chiita que combate al gobierno pro-saudí, desafiando la hegemonía suní en la península arábiga. A través de esta red de aliados, Irán no solo proyecta su poder, sino que redibuja las líneas de influencia en un Medio Oriente convulsionado y cada vez más polarizado. El Irán contemporáneo, mitos y realidades. Irán, con su profunda herencia persa, celebra festividades que reflejan miles de años de historia y simbolismo. La más importante es el Nowruz, el Año Nuevo persa, celebrado durante el equinoccio de primavera. Con más de 2500 años de antigüedad, esta fecha marca el inicio del calendario Yalalí, cuando las familias se reúnen, intercambian regalos y comparten platos tradicionales. Otro festival destacado es Chaharshanbe Suri, el antiguo festival del fuego, celebrado la víspera del último miércoles del año, así como Sisda Bedar, dedicado a la naturaleza, y Shab Eyalda, que celebra el solsticio de invierno con historias, poesía, frutas simbólicas como la granada y reuniones familiares. En el presente, Irán intenta equilibrar su legado tradicional con los desafíos de la modernidad. En el plano internacional, enfrenta tensiones con Occidente debido a su programa nuclear y sanciones, pero también ha forjado alianzas con potencias como Rusia y China. Internamente, una juventud educada y conectada a través de redes sociales como Instagram y Telegram impulsa el cambio social, a pesar de la censura. Las mujeres iraníes son protagonistas del cambio, a pesar de estar sujetas a estrictas leyes de vestimenta y enfrentar limitaciones en sus derechos.
representan un símbolo de resistencia. Desde la Revolución Islámica de 1979, han luchado por expandir sus libertades, logrando avances en educación y empleo. En la vida cotidiana, Irán mezcla costumbres antiguas con formas modernas de vivir. El fútbol es el deporte más popular, aunque el polo, originario de Persia, aún conserva su valor simbólico. El ta'aruf, sistema de cortesía iraní, rige la etiqueta social. Implica rechazar invitaciones al principio por cortesía, protestar ante los cumplidos y menospreciar los logros propios. Al visitar un hogar, se espera puntualidad, regalos y saludar en orden de edad. Estas costumbres y celebraciones son el alma de la sociedad iraní, reflejando su identidad nacional y su constante transformación frente a un mundo cambiante. La vida en Irán. Irán es un país de contrastes donde conviven la vida nómada ancestral y la riqueza urbana de sus ciudades históricas. En la región de Azerbaiyán, al noroeste del país, los nómadas continúan sus tradiciones milenarias, recorriendo montañas y estepas con sus rebaños y yurtas de fieltro, estructuras móviles que sirven de hogar temporal. Estos campamentos son centros de vida comunitaria, donde la sabiduría ancestral se transmite junto al fuego, bajo cielos estrellados. En esta misma región se encuentra la ciudad de Tabriz, conocida por su impresionante bazar y sus mezquitas de belleza arquitectónica singular, como la Mezquita Azul. Cerca de allí, Kandován asombra con sus viviendas excavadas en roca volcánica, donde la arquitectura natural se funde con la tradición humana. En contraste con esta vida itinerante, las ciudades iraníes ofrecen un recorrido monumental por el corazón de la antigua Persia. La ruta entre Shiraz, Isfahán y Kashan, de más de 600 kilómetros, revela los tres grandes tesoros urbanos del país. Shiraz, ciudad de poetas y jardines, conserva palacios, mezquitas y una herencia cultural brillante. Isfahán, apodada la mitad del mundo, deslumbra con su plaza Naksh-e-Jahan, su mezquita del imán y su bazar milenario, testigos del esplendor persa. Finalmente, Kashan, en el borde del desierto de Maranjab, se destaca por su arquitectura tradicional y sus antiguas casas de mercaderes como la Tabatabaei, ejemplos de refinamiento y arte en los siglos XVIII y XIX. Ya sea entre las dunas del desierto o en las calles empedradas de ciudades centenarias, la esencia de Irán se revela en la fusión entre lo nómada y lo urbano, lo antiguo y lo presente, en un país donde el tiempo parece caminar en varias direcciones a la vez. Para ti, ¿cuál dato crees que deberíamos haber incluido o cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.